Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Corrupción. Es un tema muy amplio que desgraciadamente está saliendo a la palestra en todos los medios de comunicación, prensa, televisión, radios, etcétera. Y esto sucede porque a nivel político en España, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, etcétera, pues hay continuos rifirrafes, continuos problemas por causa de la corrupción. Y esto es un problema que afecta prácticamente a la mayor parte de los partidos políticos, a una parte considerable de los mismos, o en cualquier caso a los partidos principales que tienen más número de votantes generalmente. Desgraciadamente esto sucede también en Italia, en Francia, en todos los países prácticamente del mundo, y es verdad que hay dos sentidos principales de la corrupción, y me voy a centrar en estos dos. Primero, corrupción significa deterioro de usos, valores o costumbres, si vamos a la Real Academia de la Lengua, pero también significa abuso de poder público para obtener beneficio particular. En los dos sentidos es una conducta falta de ética, que incluso está penalizada lógicamente por las leyes, por el ordenamiento jurídico, y en ese sentido es algo que está muy extendido en la actividad política. En ese aspecto, a pesar de que las leyes prohíben la corrupción en un sentido más general está extendida por toda la sociedad. Por ejemplo, podemos decir que incluso en el ámbito laboral, ahora recientemente, se ha sabido que muchas horas extraordinarias no se están pagando por parte de muchas empresas. Hay empresas que sí las pagan, que es lo obligatorio, lo legal, hacerlo, y otras, muchas que no. Y pues va a haber un aumento de las inspecciones de trabajo, parece ser, según dicen los medios de comunicación, periódicos, digitales, de papel, etcétera, y eso me parece perfecto. Pues es un ejemplo también de corrupción, de alguna manera, entendida como deterioro de usos, valores éticos o costumbres. En ese aspecto, la corrupción está muy enraizada en la sociedad. De hecho, hay muchas personas que consideran que pues el engaño, el fraude o simplemente los precios abusivos, por ejemplo, en los productos, es algo natural porque vivimos en una economía de mercado, en una economía liberal, en un capitalismo consumista o capitalismo salvaje, y entonces, aunque haya productos que están a precios abusivos, eso, mientras la gente los pague, se considera como algo normal, algo no penalizable por las leyes, etcétera. Y esto no es así. Diríamos que los buenos valores, los buenos usos, las buenas costumbres son algo exigible no solamente a nivel ético, sino también a nivel político y a nivel social. Las costumbres sociales deben ser costumbres que por supuesto son libres, pero tienen que respetar unos mínimos de ética. Y eso parece que actualmente en la sociedad, diríamos, digital en la que estamos, parece que vale todo, es también una sociedad muy relativista, y eso da lugar a que haya pues muchos engaños. Bueno, si hablamos, por ejemplo, del tema de las drogas, del tráfico de drogas, etcétera, pues también pues es cierto que hay una sociedad en la que hay muchas conductas corruptas y pues desgraciadamente las consecuencias las pagan los ciudadanos. Por ejemplo, en cuanto a la corrupción económica desde una perspectiva política, la están pagando los ciudadanos. Podemos ver el caso de los ERE, por ejemplo, el caso de la financiación ilegal de algún partido político en España también, y otros muchos casos de corrupción de políticos individuales. En ese sentido, eso perjudica a las arcas del Estado, perjudica a todos los ciudadanos, y en definitiva, pues es algo que hay que perseguir a nivel político y también a nivel judicial, y de hecho se hace. Lo que sucede es que como vivimos ante muchas conductas corruptas, pues podemos decir que casi pues hay que decir que es, no digo imposible, pero muy difícil combatirlas, porque puede haber muchas personas que sean corruptas y es complicado localizarlas a todas porque afloran algunas conductas corruptas, las más notorias, las más significativas, pero vivimos en una sociedad que en cierta medida, en cierto modo, es corrupta. También es verdad que hay muchísimos ciudadanos que son ejemplares, muchísimos políticos que son ejemplares en sus conductas, yo diría que la mayoría, pero la cantidad de corrupción que existe creo que es muy alta, creo que es muy elevada. Y si pensamos también, por supuesto, en Europa, no solamente en España, en Italia, en Francia, en Alemania y en otros muchos países en el mundo, y ya si analizamos lo que sucede, por ejemplo, en otros países como la India,
como América Latina o Hispanoamérica o Latinoamérica, como queramos decir, pues también se observa que hay muchas situaciones de corrupción de todo tipo, corrupción política, económica, etcétera. Desgraciadamente, pues esto es lo que sucede. De todas formas, está bien que a nivel legal y a nivel judicial y a nivel policial se luche con todas las fuerzas para evitar que haya prácticas corruptas. De eso se trata, en definitiva. Y eso es positivo también desde una perspectiva ética o filosófica, como es lógico por otra parte. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.